Hoy les voy a mostrar cómo pueden manejar un cañón o torreta, haciendo que apunte con un seguimiento suave hacia la dirección donde está el puntero del mouse. También les voy a mostrar cómo instanciar proyectiles en la dirección que apunta el cañón, y otras cosas como cambiar el puntero por defecto y eliminar enemigos. Muy bien, acá estoy con un proyecto 2D, donde lo único que agregué a la jerarquía es este objeto Enemy Spawner, que básicamente hace que aparezcan enemigos en posiciones aleatorias. Por ahora lo voy a desactivar porque quiero enfocarme más que nada en el cañón. Ya tengo importados acá los sprites que voy a usar, así que voy a empezar llevando las partes que conforman el cañón. Voy a empezar con la base, la llevo a la jerarquía, la renombro y la voy a posicionar un poco más abajo. Sobre esta base va a estar el cañón, así que lo llevo a la jerarquía como hijo de la base, para que así después los pueda mover en conjunto. También lo voy a renombrar y lo voy a llevar junto con la base. Como el cañón me está quedando por debajo, voy a cambiar su Ordering Layer a 1 para que quede posicionado arriba de la base en la forma más simple posible. Muy bien, lo primero que quiero que sea capaz de hacer este cañón es que pueda rotar en forma adecuada. Si aprieto la tecla E y roto el cañón, van a notar que el punto de rotación no es exactamente donde quisiéramos que fuera. El cañón en este momento tiene el pivote acá y rota en torno a ese punto. Pero a nosotros nos vendría bien que esta rotación se haga en un punto inferior, digamos en un punto cercano a este. Para lograr esto, simplemente podemos cambiar el punto pivote del cañón. Para eso, selecciono su sprite, me voy a Sprite Editor y esta pequeña circunferencia azul es lo que vendría a ser el punto pivote. Puedo tomarlo y moverlo donde quiera, más o menos por acá. Voy a redondear el seteo en X a 0.5, justo en la mitad, y en Y a 0.16, y le doy a Play. Al cambiar el pivote del cañón, este se movió de la posición en la que estaba, así que lo reajusto otra vez. Y si ahora tomo de nuevo la herramienta de rotación, rota según el pivote que le seteamos, y lo hace perfectamente en torno a la base. Genial, el próximo paso va a ser que el cañón apunte automáticamente en dirección al puntero del mouse. Esto lo voy a hacer con algo de programación. Voy a ir a mi carpeta scripts, ignoren los otros scripts que hay en la carpeta, y voy a crear un script para el cañón. Se lo asigno y lo abro. El primer paso para que el cañón pueda apuntar hacia el puntero es poder obtener la ubicación donde se encuentra el puntero. Para eso puedo escribir input.mousePosition, que devuelve justamente eso, las coordenadas donde se encuentra el puntero. Veamos por consola qué es exactamente lo que nos devuelve. Paso a Play Mode y ahora, en cada nuevo frame, se muestran en consola las coordenadas donde está el puntero. El problema que tienen estos valores que se devuelven es que están en lo que se conoce como el Screen Space, que es básicamente el espacio definido por la pantalla y se mide en píxeles. El Screen Space tiene origen en la esquina inferior izquierda, o sea, acá es donde va a estar 0 en X y 0 en Y crece según los píxeles de la pantalla hacia la derecha y hacia arriba. A diferencia del Screen Space, el World Space es el espacio donde nos manejamos comúnmente para posicionar objetos en una escena de Unity. Tiene origen en el centro de la escena y las coordenadas son de acuerdo a la cuadrícula que se muestra en la escena. Sabiendo esto, para que el cañón se mueva correctamente, lo que va a tener que hacer es seguir al puntero en coordenadas del World Space y no del Screen Space. Si lo hiciera según el Screen Space, tendría un comportamiento muy raro. Entonces, volviendo al script, lo que tengo que hacer es tomar las coordenadas según el Screen Space, o sea, input.mousePosition, y convertirlas al World Space. Para hacerlo voy a necesitar una referencia a una cámara, mi cámara principal, que puedo obtenerla fácilmente con camera.main. La cámara tiene justamente un método que se llama ScreenToWorldPoint, que convierte las coordenadas del Screen Space que pase como parámetro a coordenadas del World Space. Voy a definir un vector 2 que reciba las coordenadas X e Y convertidas a World Space. Voy a mostrar sus valores por consola y voy a pasar a Play Mode. Ahora los valores son mucho más pequeños y son claramente las coordenadas del World Space. Si me acerco al centro, voy a estar cerca de 0 para X y 0 para Y, y las coordenadas claramente son de acuerdo a la cuadrícula de la escena. Entonces, como dije, estas coordenadas del World Space son las que justamente voy a usar para que el cañón apunte correctamente. Genial. Conociendo ya las coordenadas del puntero en el World Space, ahora puedo obtener un vector con la dirección a la que tiene que apuntar el cañón. Esto lo pueden hacer tomando la posición del mouse y restándole la posición del cañón, que como es un vector 3, para poder hacer la resta tengo que castearla a un vector 2.
Esta resta de vectores la expliqué mucho más detallada en un video sobre vectores que tengo en el canal, pero básicamente si yo tomo la posición del mouse y le resto la posición del cañón, voy a tener un vector que va desde la posición del cañón a la posición del mouse. Sabiendo entonces que esta resta es un vector que apunta del cañón al mouse, puedo tomar el vector transform.up, que es el vector hacia arriba del objeto, o sea, el vector hacia donde apunta el cañón, y asignarle este vector con la dirección hacia el mouse. Y de esta forma, el cañón va a apuntar en todo momento hacia el mouse. Si paso a Play Mode, el cañón apunta todo el tiempo perfectamente en dirección al puntero. Algo que quiero que noten es que el apuntado en este caso es instantáneo. Si yo muevo rápidamente el puntero, el cañón se mueve de igual manera y sin ningún tipo de delay. Esto podría ser que lo quieran así, pero es realmente algo muy brusco. A mí me gustaría que si yo por ejemplo muevo muy rápido el puntero, que el cañón lo siga, pero no tan perfectamente, sino que con un pequeño delay, lo que va a hacer que el movimiento se sienta mucho mejor. Para hacerlo podría usar algo como el método lerp, pero para este caso hay una opción más simple. En lugar de asignar directamente la dirección, voy a escribir vector2 y voy a usar el método moveTowards. Este método nos va a servir para hacer un movimiento suave entre dos vectores. Toma tres parámetros. El primero es el vector que define la posición inicial del cañón, o sea, transform.up. El segundo sería hacia dónde nos queremos mover, o sea, el vector direction. Y el tercer parámetro en esencia definiría con qué velocidad me voy a mover de la posición inicial a la final. Entonces voy a definir una velocidad de rotación, rotation speed, la cual voy a pasar como parámetro. Y como estoy haciendo esto en update, tengo que multiplicar por time.deltaTime para tener un movimiento independiente del framerate. A la velocidad de rotación la voy a hacer seteable desde el inspector con serializeField, y además podría venir bien usar el atributo range para que aparezca un slider que nos permita ajustar y limitar los valores mínimo y máximo que puede tomar esta velocidad de rotación, digamos entre 1 y 20. Entonces, si ahora selecciono el cañón y le asigno una velocidad de rotación pequeña, el cañón se mueve súper lento hacia el cursor. Como es demasiado lento, voy a probar con una velocidad mayor, algo cercano a 10. Y ahora sí, se siente bastante mejor. Perfecto. El próximo paso es que el cañón pueda disparar proyectiles. En este caso yo tengo este sprite de un láser que lo voy a llevar a la jerarquía. Lo renombro y lo voy a llevar más abajo para que lo podamos ver. Este proyectil va a necesitar algunos componentes. En primer lugar, un collider. Con un Capsule Collider 2D va a andar bien. Como tiene un collider y se va a estar moviendo, va a necesitar un Rigid Body 2D, al que le voy a dejar el Body Type en Dynamic, para que pueda colisionar con otros objetos. Además, le voy a setear el Gravity Scale a 0, porque no quiero que le afecte la gravedad. Otra cosa que le voy a agregar al proyectil es un script que maneje su movimiento. Voy a pasar este script recién creado a la carpeta Scripts y lo voy a abrir. Primero que nada, voy a definir una velocidad seteable desde el inspector para el proyectil. Como la velocidad la vamos a estar manejando a través de su Rigid Body, voy a necesitar una referencia para este Rigid Body. A esta referencia la inicialicé en Awake y enseguida les voy a contar por qué. Muy bien, lo próximo que voy a crear es un método para disparar o lanzar un proyectil. A este método lo voy a estar llamando desde el script del cañón, así que voy a declararlo como public. No devuelve nada, lo llamo launchProjectile y va a tomar como parámetro un vector2, que va a ser la dirección con la que tiene que ser disparado el proyectil. Dentro de este método solo voy a acceder a la velocidad del Rigid Body del proyectil y le voy a asignar la dirección que pasamos como parámetro, multiplicada por la velocidad. Con esto el proyectil sale en la dirección que le indiquemos y con la velocidad que le seteemos en speed. Para que el proyectil no quede infinitamente volando por una galaxia lejana y consumiendo recursos, lo que puedo hacer es destruirlo al cabo de un cierto tiempo en que haya sido instanciado, que lo puedo indicar en un segundo parámetro. A este delay lo voy a definir acá arriba y digamos que sea de 2 segundos. Otro caso en que el proyectil se tiene que destruir es cuando colisione con algo. Entonces cuando se ejecute onCollisionEnter 2D, también lo voy a destruir. Y como no estoy usando información de la colisión, puedo eliminar este parámetro. Algo que pueden hacer acá como optimización, para no estar instanciando y destruyendo objetos todo el tiempo, es hacer un object pooling. Les dejo un video que hice hace un tiempo por si les interesa. Con esto, el script del proyectil ya está listo, pero antes de seguir quería aclararles por qué inicialicé el Rigid Body del proyectil en Awake.
Nosotros lo que vamos a hacer después es instanciar proyectiles desde el script del cañón. Inmediatamente después de la próxima línea de la instanciación del proyectil, lo que vamos a usar es este método para poder dispararlo. Como ven, este método está haciendo uso del Rigid Body, y para que se pueda acceder a este Rigid Body, sí o sí tiene que estar inicializado. Al hacer la inicialización en Awake, nos aseguramos que cuando accedamos al Rigid Body en el método, ya esté inicializado y pueda correr sin ningún error. Si en lugar de hacerlo en Awake lo hicieran en Start, les aparecerían errores porque estarían intentando usar el Rigid Body antes de que esté inicializado. Muy bien. Aclarado esto, voy a volver a mi escena. Voy a tomar mi proyectil y le voy a asignar una velocidad. Ahora lo voy a convertir a prefab y lo voy a eliminar de la escena. Y ahora desde el script del cañón yo voy a querer instanciar proyectiles. Para eso voy a necesitar una referencia al prefab del proyectil y lo voy a asignar en el inspector. Otra cosa que voy a necesitar para poder instanciar proyectiles es el punto exacto donde quiero que se instancien. Si ven, la posición del cañón está en este lugar, que no es muy conveniente para que aparezcan los proyectiles, está muy por debajo. Entonces lo que puedo hacer es crear un objeto hijo para el cañón, que lo voy a llamar shootPosition, y lo voy a posicionar donde quiero instanciar al proyectil, más cerca de la punta del cañón. En el script voy a necesitar una referencia al shootPosition, que la voy a setear desde el inspector. Entonces ahora, en Update, voy a instanciar proyectiles en caso de que haga clic izquierdo. Voy a instanciar el prefab del proyectil en la posición del objeto shootPosition y con la rotación que tiene actualmente el cañón, o sea, transform.rotation. Y de esta forma, el proyectil va a salir siempre disparado con la inclinación que tiene el cañón. Muy bien, hasta ahora estamos solo instanciando el proyectil, pero si recuerdan, todavía tenemos que usar este método launchProjectile para darle una dirección y velocidad. Entonces voy a tomar esta instancia del proyectil y la voy a guardar en una variable. Y desde la variable yo ahora puedo inmediatamente llamar al método launchProjectile, que hay que pasarle como parámetro un vector con la dirección que tiene que tener el vector velocidad del proyectil. Si lo piensan un momento, se van a dar cuenta que el proyectil tiene que salir con la dirección en la que apunta el cañón, o sea, transform.up. Y listo. Con esto ya estamos en condiciones de disparar proyectiles. Si voy cliqueando, los proyectiles se van disparando siempre en la dirección que apunta el cañón, por más que haya un delay entre el movimiento del cursor y el del cañón. Si bien yo estoy haciendo disparar un cañón, les quiero aclarar que a esta forma de disparar la podrían adaptar muy fácil para lo que sería el disparo de un personaje de un top-down shooter. Genial. Una cosa adicional que quiero hacer es cambiar el cursor por defecto, que la verdad no se ve nada bien. Esto es muy fácil, me voy a Edit, Project Settings y me voy a donde dice Player. Acá está esta sección donde yo puedo arrastrar un cursor y que reemplace el cursor por defecto. Entonces yo en mis sprites ya tengo importado este cursor, que es el que pienso usar. Lo que se recomienda para usar sprites como cursores es que sean de 32 por 32 píxeles, tal como el cursor que tengo importado. Después van a tener que hacer algunas configuraciones extra. En tipo de textura lo tienen que setear en cursor y el formato adecuado es RGBA 32 bit. Ahora le doy a Apply y arrastro el cursor hasta este lugar. Una última configuración que hay que hacer es cambiar el hotspot. Si recuerdan el cursor por defecto, el punto donde se cliquea es en la esquina superior izquierda. Por eso el hotspot está en 0 para X y 0 para Y. Este no es el caso de nuestro cursor, donde el punto donde se cliquea tiene que ser justamente en el medio. Recordando que el cursor es de 32 por 32, simplemente puedo mover el hotspot 16 píxeles a la derecha y 16 hacia abajo, quedando justo en el medio del sprite. Vean, ahora tengo mi nuevo cursor y el punto de cliqueo es justamente en el centro. Muy bien, para terminar les voy a mostrar cómo puedo eliminar algunos enemigos. Al principio yo había desactivado este objeto Enemy Spawner, así que voy a volver a activarlo. Este objeto tiene un gizmo que marca la zona donde pueden aparecer enemigos. No me voy a detener mucho explicando esto. Básicamente lo que hace es instanciar enemigos en una posición aleatoria dentro de un rectángulo cada 2 segundos. Lo pueden inspeccionar ustedes después con más detalle. El script que tienen los enemigos que se instancian es este. Es algo súper simple. Cuando algo colisiona con ellos se llama un método die, que instancia un pequeño efecto de partículas en la posición del enemigo y lo destruye. Esto obviamente es algo súper didáctico. Los enemigos y los spawners de enemigos en un juego real serían algo más complejo que esto. Si ahora paso a Play Mode, van apareciendo enemigos en posiciones aleatorias y puedo destruirlos apuntando y disparando con el cañón. Genial, esto va a ser todo. Si les gusta este contenido no olviden suscribirse, dejar su like
y activen las notificaciones para no perderse los próximos.